Sí, mire, esta campaña por la derogación de varios artículos de la ley del 2018, la 27.491, nació justamente por un video que se viralizó en las redes sociales de un oficial de justicia que entró a la habitación de una clínica y procedió a vacunar por la fuerza a un bebé recién nacido en contra de la voluntad de la mamá, en contra de la prescripción médica, un certificado médico de un pediatra y en contra de las defensas que había puesto un abogado. Fue muy fuerte para mí, no pude terminar de ver el video. eh, entonces la madre argentina, la abuela argentina que soy, se sintió realmente muy aterrada, digamos, y me dije, ¿qué está pasando en el país? Y bueno, es así que convoqué a un grupo de colegas y estuvimos estudiando por qué se había procedido de esa manera y descubrimos que la nueva ley de vacunas, la última, que data del 2018, es una ley que coarta completamente la autonomía de la voluntad. Es una ley que ha sido pedida, es lo que yo llamo una ley del nuevo orden mundial, y ha sido pedida por la Organización Mundial de la Salud y por organismos internacionales. Y de esa ley se desprende en el artículo 7 que la vacuna es obligatoria. Todas las vacunas que estén en el calendario nacional de vacunación y todas las que sean recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo. Fíjense bien, dice grupos, es decir, las leyes del nuevo orden mundial responden a lo que ellos han implantado, que son los derechos humanos, y los derechos humanos tienen que ver siempre con grupos de humanos. Es decir, aquí no se tiene en cuenta el carácter único e irrepetible del ser humano, ¿no es cierto? Ya no es más concebido como persona, sino en un grupo. Además, perdón, yo la escucho. Bueno, entonces, claro, es así, por esta ley de vacunas que en su artículo 7 hace mención a que las personas de riesgo o toda la población estaría obligada a vacunarse, si está Bueno, dentro del calendario de vacunas anuales. exactamente, dice así, las que estén dentro del calendario de vacunas. Bien. Todas las que decida poner el ministro de Salud. No se necesita ley, sino que la autoridad de aplicación, que es el ministro de Salud, con apoyar la lapicera, puede decidir qué vacuna está en el calendario, y desde que está en el calendario es no solamente obligatoria, sino forzada. Ahora le voy a explicar por qué forzada. Claro, o sea, nosotros corremos, está la posibilidad, o casi es seguro, corríjame doctora, que esta, la del COVID, vaya a entrar en ese calendario de vacunas. Es casi una realidad, digamos. Sí, porque ya le digo, se necesita simplemente que el ministro lo escriba, pero tiene relación directa porque muchos dicen está experimentándose, están en investigación. Quiero que las personas tomen conocimiento del artículo 17 del Código Civil y Comercial, que se sancionó a libro cerrado, es decir, sin debate, en el año 2015, donde en ese artículo se dice, conjugándolo con el 15 y 16, que nuestro cuerpo ya no nos pertenece más, que es un objeto del nuevo orden mundial y que es un objeto de investigación científica. Digamos que ese artículo es la madre del borrego. De ese artículo derivan la ley de vacuna forzada, deriva la ley de trasplantes de órganos, es decir, el ser humano ahora es como un taller de piezas de recambio. Le pueden sacar el riñón,
los tejidos, las células, lo que necesiten si el Estado decide de que hay una persona más inteligente o más necesaria que lo necesite, porque nuestro cuerpo, además de ser un objeto de investigación científica, es un bien social. Es muy, muy grave lo que han hecho y ha pasado en silencio y se hizo a espalda de todos los argentinos. Sí, perdón. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, porque hay gente que no se quiere vacunar o no quiere estar obligada a vacunarse, y más si en alguna instancia se llega a obligar de una determinada vacuna, digamos, ¿no? Porque sabemos que, bueno, hay varias vacunas que se están preparando y elaborando en el mundo y que Argentina está dispuesta a comprar una y otra, ¿no? Sí, indudablemente esto de la vacuna forzada no ha sido una idea de Argentina, sino que quienes diseñaron esto son los que están dirigiendo el mundo, es el poder económico mundial, y ellos son los que han pedido esta ley. Normalmente en las leyes, esta es una ley de pensamiento único, donde se dice de que la vacunación es una panacea, es lo mejor, que la persona que no está vacunada es un peligro social, incentiva que los argentinos, rompe el tejido social porque incentiva que los argentinos nos denunciemos unos a otros. Es una ley muy, muy nefasta que realmente no respeta la libertad y indudablemente esto de la vacuna va a ser forzada indudablemente porque la ley establece que las personas, sean los directores de establecimientos escolares o las empresas o los que dan licencia de conducir, tienen que denunciar, tienen que notificar. Y una vez notificado, la autoridad de aplicación tiene la obligación de proceder a efectivizar la vacuna. Es decir, estamos en una encerrona. Usted me dice, ¿cuál sería la solución? La solución es que la gente tome conciencia de lo que se ha diseñado a espaldas de ellos y adhieran a nuestro proyecto de adhesión legislativa, donde pedimos la derogación de esas leyes liberticidas. ¿Qué quiere decir liberticidas? Que están coartando la autonomía de nuestra libertad. Entonces es muy, muy grave porque en este momento han hecho la ley de tal manera de que los abogados no podemos interponer ningún recurso legal para oponernos, porque desde la reforma del 94, donde se abren las puertas al mundialismo, introduciendo los tratados de derechos humanos en el mismo, y es sobre el cual Fernández, el presidente de la Nación, se apoyó para declarar la emergencia sanitaria, se han suspendido las garantías constitucionales, además, todos los derechos individuales se suspendieron. Y además, en esta ley de vacuna se le da facultades al ministro para que él declare emergencia sanitaria en cualquier momento. Es decir, por emergencia sanitaria, que la pueden declarar, quizás cerrar ahora y volverla a abrir dentro de 2 meses, siempre que haya emergencia sanitaria, usted va a estar obligado a vacunarse, digamos. Entonces, el problema está en esta ley aprobada en el 2018, no en la última ley que algunos nos han sintetizado aquí en el programa como un cheque en blanco para el gobierno, para los laboratorios que producen las vacunas, ¿no? Ahí no está establecida la obligatoriedad de vacunarse, sino que en esta, que es una ley de vacunas, bueno, en el país, de las vacunas anuales estamos hablando, ¿no? El 2018 es esa ley. Justamente, en mi opinión, sobre la gran discusión que hubo hace 15 días sobre esta última ley relacionada con la vacuna, es como usted dice, no tenía ninguna influencia sobre la obligatoriedad. Lo que se discutía en ese proyecto que se presentó eran 2 cosas. Si nuestros dueños, porque al ser objetos nosotros tenemos dueños, si iban a ser
nuestros dueños, los que pagaban los efectos adversos, es decir, que ya se está aceptando que hay efectos adversos y se está dando consenso a que se aceptó que la vacuna era forzada, si iban a ser ellos los que pagaban esos efectos adversos o las empresas farmacéuticas o biotecnológicas, porque no hay que engañarse, en esas vacunas hay biotecnología y tiene que ver con el certificado digital de vacunación. Es una marca que vamos a tener como el ganado las personas. Entonces, lo que se discutía es la responsabilidad de quién iba a pagar los efectos adversos y, por otro lado, la confidencialidad del contenido. Claro. Ahora, yo le preguntaba a los compatriotas, ¿qué importa lo que tenga la vacuna dentro? Si mercurio, si plomo, si jugo de naranja. Desde el momento que ella es forzada, el problema está en que sea forzada, no en que contenga la vacuna y no en quién va a pagar los efectos adversos. Pero la manipulación mediática, la manipulación de la gente que tiene el control oculto en nuestro país, tiene la costumbre de derivar el eje, de correr el eje de la discusión. Sí, la discusión, mira, tiene que darse en contra de la ley del 2018 y en contra del Código Civil y Comercial que nos transformó en simple ganado, en un objeto que no tiene ninguna posibilidad de oponerse absolutamente a nada que decida el Estado. Doctora, lo mismo. Sí. Doctora, digamos, entonces, lo único que nos queda, digamos, es que no sea declarada la emergencia sanitaria, porque si no, con eso ya estamos todos obligados a vacunarnos contra el COVID. Eso por un lado, no. O sea, nos queda eso, digamos, que no sea declarada la emergencia sanitaria por el tema del COVID. Mire, la ley es redundante, porque siempre hacen leyes, desde todas estas leyes del nuevo orden mundial, son engañosas, son falaciosas. La ley dice exactamente, las vacunas del calendario de vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos de riesgos y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica. Es decir, toda la línea es forzada. Por el simple hecho de estar en el calendario, es forzada la vacuna. Bien. Y también forzada, es redundante porque agrega las que sean por cuestiones de epidemiología, de emergencia epidemiológica, y le da facultades, esa misma ley, al ministro para declarar la emergencia epidemiológica. Es decir, que con simples actos del Ejecutivo nos pueden aplicar una vacuna cuando ellos quieren, ni siquiera se necesita que sea sancionado por el Congreso, ¿me entiende? Está bien. Y eso bueno, entonces el artículo 17. Y entonces, para las personas que, bueno, no ven la hora de vacunarse, estaría como todo bien, coincidiría con sus expectativas, pero aquellas personas que no están deseosas de vacunarse porque, bueno, ya no se vacunan contra la gripe o, bueno, no se manejan con vacunas, no optan por otras cosas o otros tratamientos o lo que sea, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué es lo que queda para hacer, digamos? Fundamentalmente recuperar nuestra libertad, recuperar la autonomía de nuestra voluntad, reapropiarnos de nuestros derechos individuales. Es decir, esta propuesta que nosotros hicimos y a quien pedimos a los ciudadanos que adhieran a este proyecto es justamente por la libertad. El que se quiere vacunar, que se vacune, está en todo su derecho. Nosotros de ninguna manera se tocaría eso. Ahora, que se respete la libertad del que no desea vacunarse, porque no está aprobado que la persona que no se vacuna sea un peligro social. De ninguna manera está aprobado. Hay muchísima documentación en Estados Unidos, en Francia y en Argentina de que no es así, no se ha aprobado. Y si fuera así, no hubiera sido necesaria una ley.
porque cuando no hay conflictos no es necesario que se legisle. Yo en este momento estoy aspirando, no se necesita una ley. Así que yo les pido a los compatriotas que se dirijan a adhesionlegislativa@gmail.com, que pidan el proyecto. Nosotros tenemos en YouTube un canal que se llama Adhesión Legislativa. Pueden entrar allí para asesorarse. Allí explicamos lo que es realmente la ley de vacuna, explicamos lo que es el artículo 17 del Código Civil. Es decir, les decimos a nuestros compatriotas la necesidad imperiosa de recuperar nuestra libertad, porque acá no es un problema de vacunas, sino que es un problema de libertad, es un problema de que no se ha respetado la individualidad de cada persona, ¿me entiende? Sí, doctora, es muy, muy clara en sus conceptos. Y uno se pregunta si ante todo esto no si con el COVID va a terminar todo o van a venir otras cosas peores, ¿no? Por estas leyes o por estas cosas que se van aprobando de algún modo, ¿no? De manera silenciosa, como de algún modo ir atrapando a la gente, ¿no? A la población mundial, ¿no? Porque no sabemos si todo termina con el COVID o más adelante vendrá otra cuestión similar o peor, ¿no? Totalmente, mire, se abrió las puertas con el Código Civil y me encanta como usted lo razona. Hay dos cosas que se pueden poner en parangón. Con el nuevo Código Civil, que también es un código que ya no es más cristiano, es un código que nos lleva al transhumanismo. Porque desde el momento que se considera a la persona un objeto de investigación, yo les digo que los que quieren investigar busquen que Elon Musk, estuve viendo antes de ayer un video de Liliana Robertson que explica la cantidad de injertos que se les puede hacer a las personas en el cerebro con ondas, con biotecnología, para quitarle la parte emocional, para que reciban órdenes, es decir, todas estas medidas que se están tomando de distanciamiento social, de gestos barreras, es para llevarnos a ese transhumanismo, sacarnos la trascendencia que tenemos los humanos de vincularnos, de tener afectos, realmente... lo mismo pasa con la propiedad. En nuestro proyecto pedimos derogación del Código Civil porque en la propiedad horizontal, en los edificios, suprimió la propiedad privada individual y transformó a los edificios, los confiscó. Ellos ahora pertenecen al Estado. La gente no se ha dado cuenta porque no se lo sacó del edificio, pero ya el Estado entró a reglamentar en su casa. Ahora acá en Buenos Aires, si usted no está con barbijo en los corredores, lo multan. Usted no puede ir, si tiene un jardín, no puede ir al jardín o no puede ir a la piscina. El Estado ya se metió, no solamente traspasó la barrera, porque el derecho de propiedad no es una cuestión de riqueza, sino que es una barrera. Es un derecho que las personas tienen directamente sobre una cosa y excluye al Estado. Está bien. En cambio aquí, al suprimir esa barrera, el Estado se metió en su casa. Y no solamente en nuestra casa, sino en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Entonces, esto es, digamos, lo que necesitaba cambiar este ordenamiento jurídico, lo que han venido haciendo en silencio los niños de los mandados de este nuevo orden mundial para imponerse, ¿no es cierto?, en nuestra nación. Bueno, doctora, ya en otro momento vamos a ver si podemos ampliar todo esto que nos dice usted y nos habla acerca del derecho a la propiedad, ¿no? Y a la vida privada de cada uno, ¿no? Le agradecemos su gentileza por explicarnos todo esto y bueno, repetimos entonces dónde puede acudir las personas que nos están escuchando y nos están viendo y que, bueno, quieren que esto no sea obligatorio, que la vacunación no sea obligatoria.
Claro, que la vacunación no sea obligatoria, recuperar la libertad, la autonomía de la voluntad, nuestra intimidad, porque si somos manada no tenemos intimidad, todo se expone. Las personas que desean recuperar la libertad y decir no a la vacuna pueden escribir a adhesión legislativa sin acento @gmail.com. Tenemos un Facebook que se llama Adhesión Legislativa. Bien. Y también un canal de YouTube, Adhesión Legislativa. Yo le agradezco infinitamente por darnos la posibilidad de difundir esta información que es de un interés mayor para los compatriotas, y les pido a los mismos de unirse a esta gesta por la recuperación de nuestros derechos individuales.